Bienvenidos a Campo Industria. En el programa de hoy vamos a compartir una entrevista que le realizamos al ingeniero agrónomo de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, Juan Pico. Con él abordamos distintas cuestiones, los escenarios agrícolas, de manera cronológica, qué es lo que ha dejado la campaña gruesa con la soja y el maíz, cómo están los trigos en esta campaña fina a la espera, lógicamente, de las precipitaciones, que de acuerdo a los registros climáticos de cara al futuro escasearán a partir del año Niña que vaticinan los modelos y los expertos. Pausa y a la vuelta hablamos de todo un poco en materia agrícola con Juan Manuel Pico. Soy Aldo Bianchi, oriundo de Avellaneda, provincia de Santa Fe. Para mí el campo significa todo, porque de ahí sale el sustento de mi familia. Que haya más New Holland en el campo significa que tienen la tecnología que nos brinda todo lo que nosotros necesitamos. Siento un vínculo con la marca como que me acompaña, va a la par mío. Para mí, más New Holland es estar un escalón más arriba. Cooperativa Guillermo Lehmann presenta su revolucionario sistema de engorde Lehmann con Afiber. Sencillo, práctico y efectivo. No necesita agregado de forrajes, requiere escaso espacio físico y mínimo requerimiento de personal. Seguimiento y asesoramiento por parte de la cooperativa. Comunícate con nosotros y comenzá a alimentar tu futuro. Cooperativa Guillermo Lehmann. Innovación permanente para un crecimiento continuo. Campo Industria junto a un amigo de la casa, ya de los tantos que tenemos y que molestamos cada tanto, para conocer un poquito cómo ha culminado la campaña gruesa con la soja y el maíz como protagonistas, también metiéndonos en lo que es la fina, con el trigo como gran protagonista en esta región y en otras tantas. Hablamos con el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pico. También, lógicamente, abordaremos la problemática de malezas y todo lo concerniente a la agricultura en un año particular, signado en principio por bajas precipitaciones. Bueno, Juan, gracias por estos minutos con Campo e Industria. Vayamos cronológicamente repasando el escenario agrícola. ¿Qué has visto de la cosecha gruesa? ¿Qué datos y relevamientos tienen de cómo ha sido? Bien, en primera medida, felicidades por el Día del Periodista Agropecuario. Muchas gracias. Y bueno, ya como bien vos decís, vamos a meternos en lo que fue el final de la gruesa, que recordaba las últimas dos notas que hicimos anteriormente, que veníamos hablando del inicio de la gruesa pasada, en una situación tal vez como se prevé que va a ser ahora desde el punto de vista de un año tendiente a escasez de humedad, a un año Niña. La campaña se dio bajo esa circunstancia con la salvedad de una buena cantidad de milímetros ocurrido en el mes de enero que pusieron a la campaña en su totalidad, de manera general, como una campaña con un balance bastante bueno, bastante positivo. Los rendimientos así lo demostraron, sobre todo en lo que fueron los maíces de segunda o tardío, y lo que fueron el cultivo de soja. De hecho, en estos días salió publicado lo que fue la cartilla de la Rexo de los ensayos que se hacen allá dentro de la experimental, en la que los rendimientos de los distintos cultivares en las distintas fechas de siembra demuestran justamente que fue un año bastante benévolo, con rendimientos por encima del promedio de manera general. Y en términos generales, valga la redundancia, como decíamos recién, fue un año bastante positivo.
Vos sabés que te escucho y es verdad, hablábamos en su momento, porque no hay que perder de vista que venimos de un año niña, pero que esta zona, por suerte, en los últimos por lo menos 2 o 3 años, viene siendo acompañada por el clima. Esperemos que no sea la excepción los próximos meses, pero han pegado esas precipitaciones o chubascos con buenos milímetros y buenos registros que terminaron de apuntalar a los cultivos y eso posibilitó precisamente los buenos rindes. Pero ahora transitamos la fina. ¿Qué nos podés comentar respecto a esto? ¿Cómo están los trigos esta semana, aguardando que llegue con toda su fuerza y esplendor Santa Rosa? Pero queremos saber el estado y qué se puede hacer de cara a lo que viene. Santa Rosa está viniendo con un poquito de retraso, ya estamos en septiembre, pero sí, como bien vos decís, vienen aguantando. En términos generales podemos decir que están de manera general aceptables, con una baja presencia de enfermedades, insisto, en esta zona, en el área de influencia de Rafaela, a consecuencia de esta, no decirlo sequía, pero sí que falta de lluvias, que justamente hacen que las condiciones para que se expresen esas enfermedades no se den y por hecho no están presentes. Claro, hablamos de roya y mancha amarilla que proliferan en condiciones ambientales más húmedas que vienen de la mano de las lluvias. Así es, digamos, eso como parte positiva. Sí, tal vez que junto con esta situación de un poquito más seco, el trigo está un poco menos desarrollado de lo que se esperaría. Tal vez los ciclos largos son los que mejor estado presentan, que fueron los que primero se sembraron y más humedad en el perfil pudieron aprovechar a raíz de justamente esa siembra un poco más temprana y el desarrollo de unos días más que el resto de los ciclos intermedios y cortos, pero en general vienen hasta el día de hoy en estado general aceptable. Va a ser crucial en estos días, en estos 10-15 días, la ocurrencia de precipitaciones y la cantidad de milímetros que tengan esas precipitaciones, junto con la estrategia que haya hecho cada productor desde el punto de vista del manejo y la fertilización. Hay muchos productores que a raíz justamente de este año tal vez de cierta incertidumbre de si va a haber o no suficiente humedad, la estrategia que han adoptado es decir, bueno, un planteo tal vez de mínima, no de máxima, y en base a cómo se den las precipitaciones, refertilizar el cultivo. Es la situación en la que están hoy. Y justamente algunos están haciendo esa refertilización para aprovechar las lluvias y que ese fertilizante se asimile y el cultivo lo aproveche. Y ahí va a ser minuto a minuto, potrero a potrero, cómo reaccione y se comporte cada situación. La particularidad de esta situación puede ser que la última lluvia ocurrida en la experimental no llegamos a medir 2 milímetros. Y para que nos demos una dimensión de cómo puede variar la situación, en la localidad de Bella Italia han registrado 12 milímetros. Esa diferencia, esa oscilación, puede estar hoy marcando la diferencia entre un cultivo de trigo exitoso a un cultivo de trigo que está en unas condiciones un poco más pobres y justamente esta determinación de estrategia de cómo puede ser el manejo. Hacés bien lo que marcás, porque si una particularidad tienen los años niña es que no es que no hay precipitaciones, sino que las hay, pero no son generales, se focalizan más e incluso con pocos kilómetros de diferencia. De ahí se explica que lotes que están relativamente cerca tengan tanta variabilidad a la hora del rinde y el estado de los cultivos. Hablando precisamente de la sanidad, sabemos que el trigo es un cultivo noble y también sabemos que siempre te encargás de medir en el invierno las heladas. Vas a campo, te comes esos crudos fríos que hay. ¿Cómo se ha comportado? Bien, un poco hablamos, creo, la vez pasada cuando estábamos también en la entrevista. En general lo han tolerado bastante. Insistimos en esto, el cultivo de trigo es un cultivo de invierno en el que va a tolerar las heladas, pero va a generar juntamente esta situación de retraso y tal vez que no se llegue a la misma fecha de siembra en años donde ocurren menos heladas, con un mayor desarrollo, tal vez con más macollo, tal vez un poco más ya en un estado avanzado y demás. Toma de vuelta la importancia de la fecha de siembra y elección de cultivar para cada fecha de siembra, junto de la mano con esto, para hacer coincidir lo que es el periodo crítico del cultivo de trigo,
que es el momento de antesis. El planteo es sacarlo justamente del periodo de ocurrencia de heladas, que es lo que va a determinar el rendimiento, ya que estamos hablando de un cultivo que vamos a cosecha de grano. Entonces, en ese sentido, vienen hasta el momento, desde el punto de vista de heladas, con la sintomatología característica, un poco amarillento, algún estrangulamiento en hojas, pero no, nada más allá de lo normal para las heladas, que fueron bastante más de la que veníamos sufriendo y bastante más fuerte, pero nada más allá de lo normal para que pueda tolerar el cultivo de trigo. En materia de malezas, que también sos conocedor y te ocupás de, mediante charlas o disertaciones, de exponer la problemática y el manejo integral que debe hacerse, ¿qué puede pasar con condiciones ambientales como las que estamos transcurriendo y se anuncian? ¿Hay más proliferación a que aparezcan? Obviamente se han hecho los barbechos necesarios y los trabajos que se llevaron a cabo para evitar, pero una vez que aparecen, llegado el caso, ¿cómo hacer? Bien, eso empieza ya a tener el ojo crítico de cada productor en otra situación. Y aquí sí es importante las condiciones. Como toda aplicación para cualquier producto fitosanitario, las condiciones son importantes y vitales para el éxito del cumplimiento de esa aplicación del objetivo que estamos buscando. Para el caso de las malezas, en esta situación hoy en día estamos en una situación en que las malezas que tendrían que estar apareciendo, las de inicio de primavera y demás, viene un poquito más retrasada por el atraso de bajas temperaturas y la falta de lluvia y humedad que generen esa ruptura de la dormición que traen cada una de ellas, y la que transcurre en el invierno en una situación de estrés un poco más fuerte, lo que la estrategia de la aplicación, en caso de requerirla y controlarla, tiene que ser criteriosa, con el técnico asesorado justamente, para no fallar en ese tratamiento de control. Toman en mayor importancia esto, es decir, el momento, las condiciones ambientales desde el punto de vista en el estado en el que está la planta y el tamaño de la misma, que puedan llevar a, justamente como decíamos, a que uno logre hacer el tratamiento de control. Dejando de lado el trigo y metiéndonos en el comienzo de la gruesa, sabemos que hay muchos productores expectantes como para que caiga algo del cielo y salir a sembrar ese maíz de primera ya de la campaña 2021-2022. Pero me quiero detener en un fenómeno que en el último tiempo se viene advirtiendo, que tiene que ver con el crecimiento del maíz tardío por sobre el maíz temprano o de primera. En un año niña, ¿qué puede pasar con esta cuestión? ¿El productor planifica y apuesta y se la juega esperando las lluvias, o ni bien llueva dentro de la ventana óptima de siembra se inclina por uno o por otro? Bueno, acá en primera medida mencionar que es un tema que toco de oído. Los especialistas del grupo de trabajo en el que estoy, Sebastián Suil y Lucía Rossetti, son los encargados, y cualquier cosa te derivo la consulta. No hay problema. A ellos, pero yendo a lo que vos preguntabas, va a ir de la mano con la estrategia que tenga el productor y el tipo de producción que haga el productor. Y con el tipo de producción me refiero, no es lo mismo el objetivo de un maíz de silo en una producción de tambo a un maíz con destino a grano. En esa circunstancia, hoy la lluvia que estamos esperando, en caso de ser insuficiente, el productor con destino a grano va a poder optar, decir, bueno, esperar un poco más, y en caso, si tengo que pasar un tardío, paso un tardío y digamos, no me rompe la estructura de mi planteo de rotación. En cambio, el productor tambero, en caso de que el planteo sea con destino a silo, para después poder hacer otro cultivo que tenga el mismo destino de reserva o lo que fuere, ya la situación y la opción de viraje de timón es más acotada. Y a su vez, combinados con las tecnologías que tengan los materiales, desde el punto de vista de protección de insecticidas, no es lo mismo el manejo de plagas que para un maíz de primera que para un maíz tardío, en ese sentido, y va de la mano con el costo del material de semilla que tenga. Entonces, bueno, ahí va a estar un poco la cuestión y el viraje. Lo que te quería comentar es sí que los materiales de primera, en estado general, muestran un mayor potencial, pero tal vez menos estable. ¿A qué vamos con esto?
Es decir, que si el año da las condiciones, el potencial de rinde es mayor en los maíces de primera. Pero, ante esta situación que estamos viendo, los maíces tardíos muestran tal vez unos kilos menos de rinde de potencial, pero es más seguro de lograrlos y poder cosecharlos. La última, y aprovechando el conocimiento que tenés, porque en otras oportunidades hemos hablado de los cultivos de cobertura. ¿Notás de a poquito que puede llegar a darse ese cambio de chip tranqueras adentro del productor respecto a esto? No se lo ve como un gasto, sino como una inversión, y a lo mejor saber también cómo responden en un año con pocas lluvias estos cultivos. Bien, primero que como vos decís, el cambio de chip, el productor ya lo vio y venimos de la semana pasada del Congreso de APRESID, donde durante 15 días vimos un montón de exposiciones de un alto nivel con datos y experiencias muy importantes a considerar. Luego a estar en la producción de cada uno y en su sistema, qué es lo que le permite hacer y qué es lo que no. Y siempre la discusión que tenemos nosotros internamente es los cultivos de cobertura en un planteo agrícola son los verdeos de invierno en un planteo ganadero o lechero. Entonces, en esa estructura, en ese planteo, en ese juego de rotaciones, es donde puede jugar la inclusión o no. Tienen un costo económico, no es barato, tienen un costo hídrico y en un año como este puede llegar a pasar una factura cara si hacemos un manejo inadecuado. Siempre, y venimos de los años de inundación donde el exceso de humedad la libre disponibilidad de agua nos llevaba los rindes de los cultivos a su potencial. Estos años no son de esas características y hay que ser criteriosos, sobre todo en el momento de secado. Mucho se estuvo hablando de esto en el Congreso, donde justamente esa cintura de cuándo secarlo y cómo manejarlo para ir a los cultivos posteriores van a ser el clic de la cuestión en el manejo del cultivo de renta, que es el objetivo que estamos buscando. Ingeniero agrónomo Juan Pico, de la Estación Experimental Agropecuaria del INTE Rafaela, ha sido clarísimo y didáctico como siempre. Gracias por este tiempo con Campo de Industria. No prometemos nada, pero antes de fin de año seguramente te volvamos a molestar. No hay ningún inconveniente, gracias a ustedes. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista, basado en el respeto, compromiso y responsabilidad. Acompañamos al hombre de campo con soluciones y una atención personalizada. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882. Visita nuestra web www.veterinariarafaela.com.ar o buscanos en las redes sociales. Veterinaria Rafaela, 60 años junto al campo. Remonda Castro, concesionario oficial John Deere. Máquinas agrícolas nuevas y usadas, aportando eficiencia en el campo argentino.
Como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. Portón Comercial, Avenida Sóboli, 1724, Rafaela. Cooperativa Guillermo Lehmann presenta su revolucionario sistema de engorde Lehmann con Afiber. Sencillo, práctico y efectivo. No necesita agregado de forrajes, requiere escaso espacio físico y mínimo requerimiento de personal.
seguimiento y asesoramiento por parte de la cooperativa. Comunícate con nosotros y comenzá a alimentar tu futuro. Cooperativa Guillermo Lehmann. Innovación permanente para un crecimiento continuo. Esto ha sido todo por hoy en Campo e Industria. Pero antes de despedirnos, vamos a mencionar esta prórroga que ha decidido el Gobierno Nacional para las exportaciones de carnes bovinas y el cepo, que ahora tendrá vigencia hasta el 31 de octubre. Desde el sector agropecuario y agroindustrial y desde la cadena misma de ganados y carnes han dejado en claro las pérdidas millonarias que se han registrado desde mediados de abril a la fecha a partir de la decisión oficial de prohibir las exportaciones. La mala imagen que tiene la carne argentina desde estas medidas es realmente importante. Se incumplen compromisos asumidos y nuestros principales competidores, sin ir más lejos, Uruguay, Paraguay y Brasil, crecen en materia de exportaciones porque nosotros estamos dejando pasar el tren una vez más. Insisto, han sido numerosos los trabajos que pusieron los números sobre la mesa para marcar las pérdidas importantísimas. Se hablan de $1.000 millones para toda la cadena de ganados y carnes. Hablamos del productor, de la industria y también de los trabajadores de los distintos frigoríficos. Todos vieron esta película ya hace unos 15 años, allá por 2006, en donde lamentablemente no tuvo un final feliz y fueron dantescas las consecuencias que han registrado porque el gobierno en ese momento cerró las exportaciones, generando el cierre de muchísimos establecimientos, cientos de frigoríficos, la pérdida de miles de puestos de trabajo y la caída con una pérdida de unos 12 millones de cabezas, con un stock que todavía no logró recuperarse. Veremos qué medidas toma la mesa de enlace que esta semana se reunió en la Sociedad Rural de Santa Fe con los 4 dirigentes de las entidades que la componen. Hablamos de CRA, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y también Federación Agraria. Habrá medidas de fuerza en el corto plazo, después de las PASO, allá por el 11 de septiembre, y que sin dudas tendrán impacto en todo el país, en las distintas regiones productivas. Las bases están muy disconformes, la mesa de enlace también dejarán pasar esa fecha eleccionaria y después se verá qué modalidad se implementa. Pero hay algo seguro, el descontento en el sector es realmente importante y estas medidas de gobierno no son más que otras tantas para generar daño en un sector y en una cadena de ganados y carnes como la que es la actividad ganadera, que genera tanto arraigo y es tan federal, teniendo en cuenta que están en todas las provincias del país. Vamos a ver cómo continúa realmente esta triste historia. Recuerden que pueden sintonizarlo en nuestro canal oficial de YouTube buscando Campo e Industria y que también estamos en Flow, en el canal 524, en donde pueden ver en vivo y en directo desde cualquier punto del país, a través de cualquier dispositivo tecnológico, este programa. Y el agradecimiento de siempre, ahora sí, antes de despedirnos, a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Hasta la próxima.